Agradecer la presencia de la señora Presidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, al secretario de la Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, al ministro de Defensa, que una vez más nos visita, el doctor Javier García, y el director del SINAE, Caramés. En el día de hoy, temprano arribaron las autoridades, nos reunimos en sesión del SECOED para hacer una puesta a punto de cuál es la situación. A la fecha, al momento, estamos hablando de que el río Uruguay está a 7,72 metros sobre el cero local. Eso supone de que haya más de 2.000 personas, 2.025 personas desplazadas, 28 de las cuales están en refugios, muchas autoevacuadas, algunas en campamentos que se han dispuesto y otras en refugios que también hemos dispuesto. Y bueno, lo de hoy justamente era, a pedido de las autoridades, tomar contacto de manera personal con la realidad y con los actores que estamos gestionando la emergencia a nivel local. Y así es que hicimos una recorrida por las principales zonas afectadas, conversando con la gente, obviamente, que está pasando este difícil momento, vaya si lo es. Y obviamente los pronósticos también indican de que por el momento no hay perspectiva de que el agua se retire para los próximos días, así que tendremos que sostener esta situación. Obviamente el Comité Departamental de Emergencia, agradecer a todas las autoridades que se están no solo preocupando, sino ocupando también con sus recursos para que la gente pueda vivir este momento de la manera o de la forma menos traumática posible. Hay niños, hay personas adultas mayores, bueno, obviamente hay mujeres, hay hombres, que lo que tenemos que hacer es velar por la integridad de ellos y por que este momento sea lo menos traumático posible. Así que sin mucho más, queremos la palabra tanto de la Presidenta como del Secretario de Presidencia, que nos puedan dar sus impresiones. Cuando pasan estos episodios que conmocionan obviamente la vida de una ciudad, de un departamento, también de todo un país, estar en contacto con los rostros, con las historias de personas que están en estos momentos fuera de sus hogares. El coordinador del SINAE permanentemente mantiene al equipo de presidencia dándonos noticias de cómo viene la situación en todas las zonas afectadas. Viene específicamente a estar en contacto con las autoridades y hoy tuvimos la oportunidad de estar en una reunión con el equipo local encabezado por el intendente y obviamente el intendente destacaba, y nosotros queremos ratificarlo, lo que ha sido una auténtica coordinación de todos los organismos en el territorio tratando de dar distintas respuestas. En verdad, la preocupación y por eso nuestra presencia es que los datos que se nos aportan es que la situación no va a ir mejorando, sino que nos trasladan señales de preocupación y por eso la necesidad de optimizar las coordinaciones y de estar trabajando permanentemente juntos. Así que a eso vinimos, nos parece importante estar en el territorio donde pasan las cosas y también traer novedades de lo que precisamente se está trabajando a nivel nacional en coordinación permanente con las intendencias y ni que hablar el SINAE, que permanentemente está en contacto. Álvaro tiene precisamente indicadores y cómo desde el Gobierno Nacional se está trabajando en coordinación con las intendencias. Quiero destacar también, y por eso la presencia reiterada del Ministro de Defensa, de lo que ha significado también el permanente trabajo de nuestro ejército en el territorio, colaborando con el SINAE en lo nacional, pero también en lo local. Así que bueno, como verán, este es un equipo de trabajo que lo que queremos precisamente es estar permanentemente en contacto y trabajando en coordinación. Agradecer a la presencia de la prensa, agradecerle al intendente, agradecerle al SECOED. Este sistema de tener comités departamentales de emergencia no existe en muchas partes del mundo. Coordinado por el Sistema Nacional de Emergencia, por el SINAE, es un sistema que ha permitido ante las crisis tener contención y coordinación, que es fundamental, de varios organismos del Estado, siempre en este caso a nivel departamental coordinado por la Intendencia. Y en el caso de las inundaciones lo vimos en la pandemia muchísimo. Ustedes me recordarán hablando de estos temas cada vez que veníamos con el tema de la pandemia.
En el tema de las inundaciones, que la última de esta magnitud, creo que hace 5 años, ¿no, Nicolás?, que no había en Paysandú, hoy tiene de vuelta al SECOED como protagonista, sobre todo dando los apoyos de coyuntura necesarios. El tema de cercanía, la gente, hoy cuando recorrimos con mucho respeto, fuimos a preguntar cómo estaban y a ver algunas situaciones de gente que vive en carpa o gente que vive en refugios, los que hay. Sobre todo valoraron la cercanía, no solamente es tener un refugio, tener una carpa, tener una canasta, tener seguridad, sino también la preocupación, y en eso hay que reconocerle a la Intendencia, a la policía, la cercanía permanente, diaria, de preguntarle a la gente que está pasando mal, cómo lo está pasando, qué necesitan, sentirse contenido, que realmente es importante. El Intendente decía hoy que más allá de las circunstancias de las inundaciones, de estas 3 olas de inundaciones y los pronósticos para adelante, más allá que Salto Grande permite amortiguar en parte, por lo menos los procesos que sean más lentos para poder prevenir algunas situaciones, pero no es indefinido la posibilidad de amortiguar eso. Los pronósticos no son muy alentadores en cuanto a la cantidad de lluvia para adelante. Con lo cual hay que duplicar el esfuerzo, la coordinación de diferentes organismos del Estado. Obviamente el Gobierno Central está colaborando desde varios organismos y también desde Presidencia de la República a través del SINAE, en coordinación con la Intendencia de forma permanente. Y después viene la segunda etapa, que es la otra parte, que es tan difícil como la primera, pero es con un poco más de esperanza, que tiene que ver con volver a sus hogares, el tema de la limpieza, el tema de la sanidad, el tema de los cuidados, el tema del mobiliario, bueno, reconstruir la vida. Así que con mucho respeto, con mucho compromiso vinimos hoy acompañando a la Presidenta interina de la República, junto con el Ministro de Defensa, que ya estuvo hace 15 días acá, estuvo además el Comandante en Jefe del Ejército, porque ya sea el Ministerio de Defensa, Ejército, Prefectura, da una mano siempre en todas las crisis muy importantes, pero era clave venir, más allá de que el director del SINAE viene todas las semanas, poder venir a estar, dar la mano y decir simplemente cuenten con el Gobierno Nacional en ese sentido, para colaborar con el Gobierno departamental y poder aportar el granito de arena para pasar esta coyuntura. Dos datos que creo pueden ayudar para ver la realidad que estamos viviendo. Primero, entre las recorridas que hicimos hace un par de semanas atrás y esta, no solo aquí en Paysandú, sino también en Salto, y iremos a Bella Unión más tarde, hay algo que confirma y es un cambio con inundaciones anteriores. Y es que las familias, por su cuenta, optan por un alojamiento individual, es decir, por buscar una solución individual, o en la casa de un familiar, o en un campamento, en una carpa provista por la Intendencia, por el Ejército, o muchas veces con otra precariedad. Y esto es un cambio absoluto con otras realidades pasadas, donde la gente iba más a refugios. Fíjense que aquí en Paysandú, nos decía Nicolás, es menos del 2% de la cantidad de personas evacuadas las que están en lugares comunes, en refugios comunes, menos del 2%, lo que implica también un trabajo muy grande por parte de las autoridades departamentales, porque hay que recorrer y asistir campamentos que están, entre comillas, descentralizados en la ciudad. Y eso es un cambio radical con respecto a lo que hacían las familias en episodios anteriores. Y lo segundo, de nuestro ministerio, están colaborando de las 3 fuerzas, es decir, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con un trabajo muy interesante en la Fuerza Aérea de mapeo, de seguimiento de las inundaciones con drones, más de 150 efectivos entre los 3 departamentos. Básicamente hay un porcentaje muy importante de Ejército, que es el trabajo que ustedes ven en territorio, pero también de la Prefectura, que hemos reforzado con el Comando de Infantería de Marina, que vino de Montevideo, para ayudar a trabajar a policía. Quiero destacar el trabajo muy bueno de coordinación que existe entre la policía y la Prefectura Nacional Naval en materia de seguridad. Quería dar estos datos, me parece que pueden contribuir a la información. Con el Intendente
no es la primera vez que nos ven recorriendo acá los planes que tiene Paysandú en materia de vivienda. Es uno de los departamentos que más ha empujado el plan Avanzar y más adelantado lo tiene. ¿Es la solución para todos? No, pero es una gran solución. Algunos de los que estuvimos viendo hoy y saludando y visitando a la familia que viene en carpa, posiblemente no, van a ser beneficiados con alguna vivienda del plan Avanzar, que se está construyendo. Ahí en la Antena es uno de los lugares típicos, pero bueno, por primera vez el gobierno nacional pone una inversión estoy hablando, no gasto, de casi 500 millones de dólares para aquellos que viven en situaciones muy precarias en Uruguay, que son más de 200.000 uruguayos. Si va a llegar a todos, no, pero posiblemente se va a llegar a cerca de 60.000 uruguayos realojados o reubicados a través del plan de Avanzar y los otros planes conexos del Ministerio de Vivienda, más algunos planes que las propias intendencias pueden ejecutar. Incluso incluimos en esto la posibilidad de tener MEVIR urbano en aquellas ciudades que antes no se podía, gracias a, entre otras cosas, a la LUC, y bueno, hemos tenido varias inauguraciones en ese sentido. La solución para todos no va a estar, para una gran parte de los uruguayos sí, y yo creo que lo que hay que valorar es eso, un esfuerzo coordinado entre varios ministerios, liderado por el Ministerio de Vivienda, por las intendencias departamentales, que son las que muchas veces están ejecutándolas, este plan Avanzar. Reitero, esta semana tenemos el jueves coordinación de vuelta en Presidencia de la República del plan Avanzar para darle un nuevo empuje y terminar ya planificando el año con gran parte de esta cantidad de viviendas que les mencioné. Estamos hablando cerca de 15.000 hogares en proceso de licitación para que el año que viene puedan estar en proceso de ejecución. No todos van a terminar el año que viene, la gran mayoría. Nosotros nos hemos manejado desde el primer día con los pronósticos hidrológicos de Salto Grande. Salto Grande hace un pronóstico que va entre los 4 y los 7 días que están por venir. A hoy, los próximos días, se está hablando de que sobre los 7,72 actuales puede crecer algún centímetro más, se está dispuesto a que pueda crecer, y los máximos que se esperan para ese tiempo está entre 7,90 y 8,20. O sea, según Salto Grande, más o menos de acá a una semana, puede suceder de que los máximos oscilen entre o 7,90 u 8,20. Y para complementar una respuesta que había hecho el amigo Sánchez, puntualmente en lo que tiene que ver en vivienda en Paysandú, de las 270 viviendas que está prevista hacer por el plan Avanzar, recordar que lo que es la relocalización completa del Bajo Curupí, que son 77 viviendas, y la relocalización completa de lo que es Paraguay, la zona del Sacra, entre Independencia y Montevideo, que son 66 viviendas. Estamos hablando de zonas específicamente de personas que se inundan el influjo, ya sea del río Uruguay o del río Uruguay más el arroyo Sacra, ¿no? Sin contar lo que es el barrio del Espinillo, sin contar lo que es Antena 35, y sin contar, bueno, alguna otra cosa que está prevista.